Bienvenido, Diego. Clara, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar nuevamente eh, aquí en Sin Parapetos. Hoy voy a compartirles un poco de mi experiencia con el duelo, con la muerte. ¿Te parece entonces si nos empiezas comentando cuál fue ese hecho que a ti te marcó en tu vida y cómo viviste eso? Porque si tú eras reikista en esa época, si no eras, ¿cómo lo viviste? Si para ti fue Ok, fácil, fue difícil. es chévere porque de no ser por ese tránsito, yo no hubiese conocido el Reiki. Entonces, y ya les voy a contar por qué. Bueno, empecemos de pronto entendiendo que la muerte es uno de esos procesos que son difíciles de atravesar en nuestra vida. Es algo que cuesta trabajo no solo entender, sino también aceptar. Entonces, porque nosotros estamos llenos como de mucho apego. La muerte es esa separación abrupta también de algo. Eh, el camino que viene después de encontrarnos con la muerte es el duelo, ¿sí? Eh, y pues bueno, nosotros siempre nos han enseñado que, bueno, digamos en mi caso también, eh, que la muerte es como ese fin, porque ya después de la muerte no hay nada, se acabó. Y Que pues viene no. lo más terrible. Por lo menos a Ujú. uno siempre le dicen, ay, pobrecito, lo más terrible que puede pasar es la muerte, o sea, como si fuera una Sí, condena, un exacto. castigo. Y no, porque si le quitamos, le restamos todas estas connotaciones negativas y entendemos que es un proceso necesario para nosotros como seres de evolución, ¿sí? Esto es un proceso de saltar a otro estado de conciencia, ¿sí? No es el final, o sea, el espíritu es inmortal, o sea, todos pertenecemos a esa energía universal. Eh, lo que se acaba, sí, lo que se acaba es el cuerpo, la materia, pero no, el espíritu es eterno. Entonces pasa a otro estado de conciencia, a otro plano. em, y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender un poco también, porque como, claro, tenemos este tema del apego y como, porque, bueno, Clara es mi amiga, entonces es mía y se queda conmigo y ella va a estar siempre. No, 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 nosotros tenemos que empezar a ver este tipo de situaciones desde el amor incondicional. Ahí es cuando realmente nosotros nos damos cuenta eh, qué tan, qué tanto de verdad estamos aceptando, ¿sí? Este tipo de cambios y que realmente no, nada nos pertenece. Lo que nos pertenece son las situaciones que vivimos con las personas, digamos, las experiencias con las personas. No somos dueños de nadie. O sea Eh, que en ese orden de ideas, el duelo no solamente se haría con personas, sino ¿Perdón? también con mascotas. En ese orden de ideas, Claro, el duelo no solo se hace con personas, según lo que dicen, ¿no? con mascotas, también las relaciones también tienen sus duelos. Cuando tú terminas de pronto con una persona, eh, hay un proceso también de ruptura abrupta y de ahí viene ese tránsito que es hacerle el duelo a eso, y cerrar como ese capítulo y entonces ya empezar como a recordar con cariño y no con dolor ni con sufrimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo soy hijo único y toda la vida tuve ese temor de perder a mis padres, a alguno de mis padres. Recuerdo mucho cuando estaba pequeño, un compañerito de mi curso, cuando yo estaba en quinto de primaria, perdió a su papá. Y a mí me parecía terrible, 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 terrible. Nos llevaron como al funeral
del papá del chico y sentía terriblemente el dolor y el miedo, ese miedo de en qué momento, o sea, imagínate, yo tendría que, si acaso como unos 9 años tal vez, eh, 9 años, 10 años tal vez. No me quería imaginar cuando me tocara el turno. 2016 me tocó el turno. Entonces, fue muy difícil, porque es, es lo inmediato, ya, ¡pam! Llegó. Y eso que, bueno, voy a tratar de contarlo de una manera coherente, porque si no me voy por las ramas. Mi mamá se contagió de neumonía y en 8 días eso fue fatal, se la llevó. Entonces, bueno, sucedió así, la llevamos al hospital un fin de semana, un domingo que estaba muy, pero muy, muy, muy mal, mucha fiebre, mucha tos. eh, y tuve esa sensación cuando yo la alzo, me la llevo encima para sacarla, para llevarla al carro. Algo me decía por allá, ella no va a regresar. En el momento que ella atraviese las puertas de esta casa, ella no regresa, no va a regresar. Pero son esas ideas que se cruzan en la mente y ¡puf! Yo dije, no, 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 lo cancelo, lo cancelo. Pero sí, sí me quedaba rondando, rondando la idea. Y resulta que cuando íbamos a visitarla a la UCI, ella estuvo consciente como solamente 2 días y después ya la tuvieron que intubar. Y resulta que mientras yo me duchaba cada día, yo decía, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Cómo voy a enfrentarme ante la ausencia de mi mamá? Pero yo me daba como golpes en la cabeza y decía, no, 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 mi mamá va a regresar, entonces va a regresar, pero mi esperanza era una cosa así muy, muy mínima, porque era más grande la sensación que ella no iba a regresar. Eso quiere decir que tú estabas ya preparado, eras consciente, Estaba 100% de que ya llegaba el desenlace y asumías ese duelo, un, no- esa un situación. 95% de que esto no iba a tener un buen final. Pero no Yo oraba significa que mucho. estabas preparado. Es que esa parte no me queda claro. Cuando tú dices que ya sabía, o sea, era algo como, esta es la realidad, pero no significa que esa parte que estaba intelectualmente en ti clara, la hubieras pasado al corazón. ¿Sí es así? ¿Cómo? No. O sea, cuando tú dices, no, yo sé que ella no va a volver, algo me Ujú, lo dice en mi interior, eso no estaba representando propiamente dicho una aceptación del momento ujú, para ti, exacto. ¿cierto? Sí, O sí, si sí. era que tú dijiste, no, ya yo sé que no vuelve y empiezo a separarme de ella, Sí, agradecer y sí, todo eso. sí. No, 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 no. No, porque de todas maneras estaba ese 5% que representaba la esperanza de que ella se mejorara y regresara. Eh, pero sí, tenía un 95% de nubes negras en mi cabeza diciéndome, no, 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 no va a volver, no va a volver, no va a volver. Yo oraba mucho, oraba, pedía, tenía un cuaderno de oraciones. Y yo pedía por diversas intenciones. Si un amigo tenía un pariente enfermo, yo oraba por esa persona. Yo ponía en mis intenciones situaciones y me pedían, también pedía por el bienestar de mi casa, de mi familia, mi bienestar. Bueno, durante esos días yo oraba y pedía, por favor, por favor, que mi madre pues eh, se recupere El pronto, que milagro, esté ¿no? sana. Sí, ese milagro, que esa pequeña chispa de esperanza se hiciera enorme y espantara todas esas nubes negras que rodeaban mi cabeza, diciéndome que no, que ya no. Pues bueno, mi madre falleció. Cuando me dicen eso, digo, Dios, ¿cómo pudo pasarme esto?
Entonces, el duelo tiene unas etapas y entonces, eh, como en ese momento en que se rompe ya se rompe la esperanza y te enfrentas contra la situación que te han puesto, uno dice, no lo puedo creer, no puedo creer, eh, esto es un sueño, más que un sueño es una pesadilla, sí. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con mi papá? ¿Qué va a pasar conmigo? La casa, no, todo, la familia. Bueno, eh, uno lo niega, sí, esa es como esa, luego viene la rabia. Entonces, eh, ¿por qué la culpa de por qué tal vez mis oraciones no fueron escuchadas? ¿Será que yo fui muy débil por pensar ese 95% que ella ya no regresaba? No, fue muy complejo. Me latigaba terriblemente, además porque ella falleció 8 días antes de mi cumpleaños. Entonces yo recibí, el día de mi cumpleaños recibí las cenizas y cuando yo tuve esa cajita en mis manos, dije, la oración no funciona, no funciona. Me enojé y rompí. Hubo un hecho durante esos días, en las noches en las misas bueno, el novenario que se le hace a la persona. Resulta que em, la oración debe reconfortarte. Donde yo tengo entendido, cuando tú oras es para no solo conectarte con la divinidad, con Dios, con ese gran espíritu, sino también es para reconfortarte, para levantarte y continuar, para darte ánimo. Pero entonces yo veía a mi papá cada vez que orábamos, lo veía así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Entonces, en vez de sentirnos aliviados, nos estábamos viendo como lentamente hundirnos en ese pantano de la tristeza. Y dije, no más, se acabó. Cogí mi cuaderno, lo rompí todo, y dije, esto se acabó. O sea, y le dije a mi papá, yo no voy a rezar más, ni voy a pedir nada, 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 esto se acabó. Me fallaron. eh, o fui yo el que fallé o mi fe no era tan fuerte realmente, entonces no, fue una desconexión completa con la, con la espiritualidad, sí, con todo esto, mi sistema de creencias, todo eso se rompió, se me fue al Y piso. esto que tú nos cuentas, aproximadamente cuánto duró, una semana, algunos días. Bastante tiempo, o sea, digamos que, bueno, para mí es bastante tiempo porque estar como en esa penumbra de la nada, que uno decía, buenos días, Dios, muchas gracias. No, ya no estaba eso tampoco. Entonces ya no tenía sentido para mí, nada. Entonces los días ante esa ausencia de esa conexión se sienten muy largos. Son periodos, y además que la ausencia acá de mi mamá también era muy pesada. Entonces, además también la tristeza, eh, el agotamiento de todo. Bueno, son muchas sensaciones. Entonces, ¿qué pasó? Para buscarle ayuda a mi papá, para que él tratara de salir un poco de ese tránsito tan fuerte que era la separación de su compañera de vida. Eh, consultamos, fuimos donde psicólogos, consejeros espirituales, fuimos a donde bioenergéticos, tratamos eh, Pero la ayuda era para él. Él era el que para... necesitaba ayuda, según tú. Sí, en ese momento, sí, claro. Entonces, porque yo sí, realmente estaba como en esa época en que no.
no quería nada, es la negación total y un coraje y una rabia y la frustración que me había fallado, sentía que Dios me había fallado, que me había fallado. Cuando yo lo necesitaba, o sea, a mí sí las intenciones con otras personas había funcionado, pero cuando yo lo necesitaba, falló. Entonces, bueno, no lo comprendía en ese momento. Entonces, un día me puse a hablar con una consejera y me dijo, eh, digamos que esa sería como, como otra de las etapas, ¿no? Como la búsqueda de ya empezar a contar la historia y hacer como esa disminución de esa carga de dolor que llevan en mi espalda. Eso es lo que llaman, creo que llaman es como la negociación. Entonces, un día me puse a hablar con ella y ella me dijo, mira, de pronto hay algo que te puede ayudar a sanar mucho y es el Reiki. Yo había escuchado alguna vez del Reiki, pero son esas cosas que tú lees por ahí, sabes que existe, pero normal. Sí, no. Y dije, bueno, ok, o sea, no tengo nada que perder. Realmente no tengo nada que perder. Entonces, en medio de eso, eh, obviamente tenía mis periodos de tristeza profunda, además porque a mí me tocaba realmente mostrarme muy fuerte, pues porque mi papá estaba completamente hecho pedazos. Entonces, alguien tenía que ser fuerte por los dos y me tocó a mí. Entonces, claro, y esa depresión y esa tristeza yo le llevaba muy acá, muy acá. Me recomendaron a un maestro de Reiki, que es Fahadullah Khan, y me inscribí en el curso, eso fue en 2017 tal vez, 2017. Mi mamá falleció en el 2016 en mayo, y en abril del 2017 estaba este taller del primer nivel de Reiki. Casi un año. Ujú, sí. Y, claro, en todo ese año estaba completamente apartado de la fe, apartado, o sea, en periodo de oscuridad y Tengo, tristeza. tengo una curiosidad, Diego. En ese periodo, ¿tú alguna vez pensaste en no querer vivir o en encerrarte o eso para ti no fue una opción? No, no, el hecho de que se me acabase el mundo y eso, no. Era muy decepcionado. Estaba completamente decepcionado y estaba muy triste. Simplemente estaba existiendo por existir. Además, porque mi papá me necesitaba. ¿Sí? Eh, bueno, y de no haber estado mi papá, pues bueno, yo no sé cómo serían las, las cosas, pero pues bueno, yo cuento de acuerdo a lo que me pasó a mí. Claro, claro. ¿Sí? Entonces él estaba ubicado en Tabio, entre Tabio y Tenjo. eh, y me terminé el primer nivel, me encantó, me encantó, fue muy chévere, volví otra vez a conectarme con Dios, con mi fe. Bueno, pero eso no fue inmediato, no, eso fue a través de los días, porque eh, pues a ti te dicen que primero tienes que empezar como a revisar qué hay que armonizar, reparar, sanar, recuperar. Y como en esa transición empecé a depurar, empecé a soltar, empecé a soltar, y me encantó tanto que eh, en junio, creo que fue en junio o en julio, fue el segundo nivel. Entonces, y ya la maestría la hice en septiembre. Entonces, ahí digamos que yo ya atravesé como por la siguiente etapa del duelo, que es como esa aceptación en la que uno ya es capaz eh, de, de tener una mirada un poco más sosegada ante la partida y la ausencia, y que el recuerdo no se vuelve
esa espinita en el corazón que duele, que una imagen o ves Eso una quiero fotografía preguntarte, y porque es duele. que yo, discúlpame, pero no quiero dejar pasar esto. Mira, escucha, yo no he tenido pérdida de seres queridos y, bueno, sí de trabajos, de personas, de situaciones, pero así que mamá, papá, por fortuna están vivos en el momento de esta grabación. Pero he escuchado muchas personas que dicen, no, cuando alguien se te muere, nunca vuelves a recuperarte. Es un dolor que nunca vas a superar. Lo he escuchado infinidad de veces. Sí y no, porque ahí es cuando tú tienes que ver que la muerte no es el final para la persona que se va, ¿sí? Eh, digamos que es la puerta para otro estado de conciencia, ¿sí? Y que también lo que ella tenía que hacer aquí ya lo hizo. Su periodo de aprendizaje en este plano terrenal concluyó y ella debe avanzar al siguiente, como a ese siguiente nivel. Entonces, también es un poco aprender a comprender que la muerte eh, no es esa vaina de que es el final, que a nosotros de pronto cuando estábamos pequeños sí nos decían que era, era, sí, como el punto final y ya no había nada más, Como ese más monstruo adelante. que viene a arrebatarte lo bonito que es la vida. Exacto. O sea, Sí. no nos presentan la muerte como una moneda que tiene dos caras, por un lado es la vida y por otro lado es la muerte, pero es lo mismo, ¿no? Otra cosa, Diego, conocemos muchas Pero perdóname, personas. perdóname. Entonces, es eso, es comprender que la muerte es otro estado, es el paso a seguir en la evolución espiritual de esa chispa de vida que tenemos en este cuerpo, ¿sí? El alma es inmortal, el espíritu es inmortal, no mueren, no hay final, porque somos una pequeña parte de esa energía universal, de ese gran espíritu. ¿Sí? Por eso no somos mortales. Mortales es lo que está en este plano, pero el alma vive, sigue viviendo. Entonces, aceptando esa trascendencia, Clara, te me fuiste. Te me había ido, perdóname. Eh, Cuando aceptamos es un cambio a otro estado de conciencia, a otra realidad, se hace menos doloroso. Eh, claro, y no voy a negar, y no, de veras, o sea, no digo, no, sí, ya, 100%, no, uno recuerda con cierta nostalgia, pero también uno debe recordar con agradecimiento y con desapego, porque lo que nos queda a nosotros es ese apego. Tenemos esa idea un poco egoísta de todo lo que está a nuestro alrededor nos pertenece. Entonces, como es mi mamá, es mía, 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 mía. Como es Clara, es mi amiga y es mía, 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 mía. No, nosotros no somos dueños de las personas, sino de las experiencias que compartimos con ellas y el camino que recorremos con ellas, ¿sí? Eh, y en eso, pues no podemos ser egoístas, ¿sí? Eh, todos estos miedos y todas estas, como estas dependencias son las que nos hacen un poco más complicado el tema de el duelo y la muerte, ¿sí? Aceptar la muerte, aceptar esa nueva etapa de ese ser. Lo mismo sucede con las mascotas, eh, Es con que las precisamente relaciones eso es también. lo que te iba a decir, porque uno conoce personas, he tenido pues por fortuna la oportunidad de acompañar emocionalmente personas que pierden el trabajo Ujú. y es una cosa terrible. Entonces es un caos, Sí, ¿sí? Conozco personas que han perdido sus propios hijos
Ujú. y lo aceptan con un sosiego de corazón, ¿no? No con la idea Sí. intelectual de que, claro, tengo que aceptarlo porque Dios así lo quiso, no. Lo Ujú. aceptan diciendo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. En este momento, no pues por violencia, sino eso de que todo es Sí. transitorio. Entonces, Sí, sí, sí. ¿qué Sí, no crees decir que tú? no, me lo quitan, me lo arrebatan. No, 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 no. Simplemente somos compañeros de camino. Todos somos Exacto. compañeros de camino. ¿Sí? Entonces, por Entonces, eso mi nadie nos quita y pregunta, nadie nos pone. ¿Mm? exacto, mi pregunta para ti es, si, no, si tú pudieras resumirnos en algunas tres, cuatro ideas, ¿qué crees tú que es lo que hace que el duelo no se realice en algunos casos y en otros que sea como una batalla terrible? Porque hay personas que nunca hacen duelo, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Hay Ujú. personas que quedan en la eterna queja, en el eterno dolor, eh, pero hay personas que se demoran un poco más. Casi no me gusta hacer esas comparaciones porque cada quien tiene su tiempo, pero hay Ujú. personas Sí. que tienen herramientas, buscan, como dices tú, psicólogo, la parte energética, el sacerdote, en la mezquita, en el culto, en el rosario, y Ujú. nunca terminan de llegar al punto de superar esta situación, de trascenderla. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles serían esas dos, tres ideas? Bueno, por poner una cantidad, que tú dices, esto es lo que hace que el duelo se haga o más doloroso o más largo. Cuando aceptamos la muerte, abandonando el apego y el sufrimiento, y lo vemos desde el punto de vista del amor incondicional. Si de verdad nosotros amamos a la persona, no las vamos a retener, porque eso sería egoísta, ¿sí? Entonces, cuando abandonamos esas dos cosas, tanto el apego como el sufrimiento por la ruptura o la partida, el duelo se empieza a hacer un poco más llevadero. Además que tú tomas la decisión. O sea, y curiosamente nosotros aquí en casa estábamos hablando con mi papá de eso, eh, porque él estuvo mucho tiempo, fueron casi 5 años en los que él no quería absolutamente nada y estaba sumergido en una depresión profunda. Y él mismo contaba que él un día decidió, no más, no más, no más, estoy aquí, yo sigo aquí. O sea, eso quiere decir que yo todavía no he terminado mi proceso, ¿sí? Y debo continuar mi aprendizaje, ¿sí? Entonces él me contaba eso, que él tomó esa decisión de ya parar con su sufrimiento y parar con toda esa carga dramática que llevaba a cuestas ahí, que lo estaba consumiendo. Y de paso, pues también me estaba consumiendo a mí, porque a mí me dolía mucho el hecho de verlo triste, de verlo sin ganas de nada, 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 nada. Porque incluso yo le proponía, recién sucedió, que saliéramos, que pudiésemos como despejarnos un poco de toda esta situación, eh, para poder ya después con cabeza fría, bueno, listo. Entonces ya vamos a empezar a ver cómo nos organizamos. Entonces siempre fue un tema también muy propio, muy de uno. Si tú decides cuánto tiempo te quedas, no está mal, no está, o sea, no estoy diciendo no está mal que uno llore, no, uno llora, uno debe llorar, porque esa es la manifestación del sentimiento, ¿sí? Y las lágrimas se hicieron también para ayudar a uno a limpiar y a limpiar y a depurar un poco esa, esa, esa situación, esas situaciones. Sí, bueno, no específicamente esas, sino muchas situaciones. Cuando uno llora, pues uno O sea que pudiéramos se decir que son descarga. dos, según lo que voy percibiendo. Ok. Primero, Ujú. el apego como causa de sufrimiento. Y el Ujú. segundo, la no decisión de Ujú. querer salir de ahí. Ujú. ¿Sí? Exacto. ¿Puede ser así? Sí, Y puede esto, ser. Diego, también incluye otra cosa que también veo muy generalizada, sobre todo nosotros acá en la costa. Bueno, digo sobre todo porque los pocos sepelios,
que he ido ha sido acá en la costa y veo que hay una cultura aquí y en tierra afro de solidarizarse con el dolor en Ujú. tanto en cuanto que si yo soy amiga de Diego y a Diego se le muere la mamá, yo también tengo que estar triste con Diego, porque Diego es mi amigo y a Diego se le murió la mamá. ¿Sí, Ujú. sí me voy a entender? Entonces hay algo así como, bueno, y yo tengo que guardar un luto físico, no puedo volver a escuchar música, no puedo volver a paseo, porque tengo que solidarizarme, no solo con el difunto o la difunta, Mm, sino también con su familia. ¿Qué opinas tú de sí. eso? ¿Cuál es tu sentido? No, mira, es que, o sea, yo no podría aceptar eso porque, porque, porque llenar de tristeza a- o llenarnos de tristeza ante una situación que es natural, ¿sí? ¿Sí? Que es algo por la cual todos tenemos que pasar. Y por lo que te digo, porque tenemos que ponernos tristes si ella antes está en otro lugar, con otras cosas o en otras condiciones y pues también pues con la presencia del, de Dios, ¿sí? Entonces, lo que sí hace es la compañía, ok, yo te acompaño, de pronto vamos, nos comemos un helado, charlamos un rato, hacemos como un poco más llevadera la experiencia. em, pero si nos sumimos todos en la tristeza, esa vaina va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, le baja a uno las defensas, la vibración, todo. Y pues terrible porque uno se enferma. Cuando uno está muy deprimido, uno el cuerpo termina resintiéndose también, se enferma. Se bajan las defensas, se baja todo. Entonces, y Se uno va creando pierde, una especie de cultura de muerte y entonces la claro, y muerte esa va llamando muerte, atmósfera. muerte, enfermedad, dolor, quejas. Ujú. Entonces, en vez de ser un recuerdo bonito, un recuerdo con cariño, entonces la añoranza se va volviendo una situación de tristeza y de perturbación y pues no está bien. Uno debe recordar a sus muertos eh, con agradecimiento y con ese amor y, y ya, eso es todo. Ellos se van, ellos se van y continúan y nosotros continuamos también. ¿Sí? Tenemos más cosas por hacer, nosotros seguimos vivos, seguimos acá. Eh, la muerte no es el final, no es la noche, es la luz, es el principio. Ah, sí, es, es el recuerdo de la eternidad que tiene el alma.